Hola, buenas. Hoy día vamos a trabajar con la distribución, las leyes de distribución de una variable aleatoria. Esta parte también es un poco complicada en lo que es tema PSU, pero presten atención a este video que aquí se lo vamos a explicar detalladamente. Tenemos modelos de probabilidad. Lo que pasa es que una variable aleatoria puede comportarse como una familia de variables aleatorias. Es decir, que si una variable aleatoria sigue un comportamiento peculiar, lo podemos traducir a un problema de distribuciones. Suena raro, pero no se enrede. Si yo tengo, por ejemplo, esta es la primera, una distribución Bernoulli. Yo tengo mi variable aleatoria. Yo voy a decir que mi variable aleatoria sigue la ley Bernoulli o sigue la distribución Bernoulli si el recorrido de mi variable aleatoria es dicotómico. ¿A qué me refiero con dicotómico? Que tiene solo dos elementos en su recorrido, A o B, 0 o 1, sí o no. ¿Ya? Y además tengo que conocer la probabilidad de éxito. Necesito esas dos cosas. Que el recorrido de mi variable aleatoria sean dos cosas, 0 o 1, éxito o fracaso. Y necesito conocer la probabilidad de éxito. ¿Ya? Generalmente vamos a pedir que el recorrido sea 0 o 1. Para que todo esto valga, el recorrido va a ser 0 o 1. Éxito o no éxito. Entonces, un ejemplo de una variable aleatoria que sigue la ley Bernoulli podría ser lanzar una moneda. Podríamos pensar lanzar una moneda. Y mi variable aleatoria x es 1 si sale cara y 0 si sale 6. ¿Ya? Entonces, veamos si esta variable aleatoria sigue la ley Bernoulli. ¿Qué tiene que pasar para que siga la ley Bernoulli? Su recorrido tiene que ser 0, 1. Notemos que el recorrido de x, de mi variable aleatoria, ¿cuál es? 0 si sale sello y 1 si sale cara. Primera hipótesis, chequeada. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria valga 1? Un medio. Esa es la probabilidad de que salga cara. Esos son los resultados. Tengo las dos. Listo. Por lo tanto, sigue una ley Bernoulli. Por lo tanto, X sigue una ley Bernoulli y lo que da dentro es el parámetro, que es la P de probabilidad. De probabilidad, un medio. Tengo que mi variable aleatoria X sigue la ley Bernoulli. Este simbolito significa sigue la ley o se distribuye. Perfecto. Y cuando algo sigue la ley Bernoulli, valen las siguientes propiedades. Primero, tenemos la fórmula de la probabilidad. La probabilidad de éxito y de fracaso viene dado por esa fórmula que está ahí. Y también podemos calcular la esperanza directo. La esperanza de la variable aleatoria es la probabilidad y la varianza es la probabilidad por 1 menos p. Entonces, podríamos preguntarnos entonces acá, ¿cuál es la esperanza de la variable aleatoria x? Y esto es un medio. Lo tengo por resultado. Y la varianza de la variable aleatoria es un medio por 1 menos un medio. Y esto es un medio por un medio. Y esto es un cuarto. ¿Ven? Si conozco que sigue una ley, puedo calcular esperanza y varianza fácil. Y además conozco la función para calcular las otras probabilidades. ¿Bien? Entonces, esa es una de las ganancias que se tiene. Otro ejemplo sería, se le aplica un test el cual tiene un 20% de resultados negativos. Se define X como obtener un resultado positivo. Entonces, pensemos que X, el recorrido de mi variable aleatoria X, ¿cuál es? Podría pensar que es dicotómico. 0, obtener un resultado negativo, y 1, obtener un resultado positivo. Tengo solo dos posibles resultados. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 1? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de un resultado positivo? Recordemos que por leyes de probabilidad, esto es lo mismo que la probabilidad 1 menos la probabilidad de un resultado negativo.
Y esto es 1 menos la probabilidad de un resultado negativo es de un 20%, es decir, 20 sobre 100. Y esto es 80 sobre 100. Y esto es 8 décimos, que es lo mismo que 4 quintos. Bien, tengo la probabilidad de éxito y es dicotómico. Por lo tanto, X sigue una distribución Bernoulli de parámetro 4 quintos. Por lo tanto, si yo sé que sigue una distribución Bernoulli, yo sé inmediatamente que su esperanza es su parámetro de probabilidad, que es 4 quintos. Y que su varianza es el parámetro por 1 menos el parámetro. Y esto es 4 quintos por 1 quinto. Y esto es 4 sobre 25. La segunda distribución que entra en PSU es la distribución binomial. Esto es binomial. Entonces, X sigue la distribución binomial de parámetros n y p si se repite n veces un experimento dicotómico cuya probabilidad de éxito es p. Eso se escucha enredado. Pero acuérdense de la Bernoulli. La Bernoulli era una distribución que seguía los eventos que las probabilidades que solamente tenían dos opciones, cara o sello, 1 o 0. Acá lo que estoy diciendo es que es lo mismo, X sigue una distribución cuyo resultado es 1, 0, 1, 0, pero se hace n veces. Por ejemplo, sería lanzar una moneda 3 veces. En ese caso, seguiría una distribución Bernoulli de n igual 3 porque hago el experimento 3 veces y de parámetro de probabilidad un medio, que un medio es la probabilidad de que me salga cara o sello. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo más a detalle. Pero esa es la idea, es una Bernoulli hecha n veces. Es algo que tiene sí o no, cara o sello, pero lo hago cuantas veces quiera, n veces. Y que los resultados sean independientes del anterior por un tema de que no exista probabilidad condicionada. Si sigue la distribución binomial, tenemos la fórmula de las probabilidades, la esperanza y la varianza explícita en fórmulas. ¿Ya? Entonces, donde este numerito que está acá es el número factorial de la combinatoria. Hasta ahí no se enreden. Vean que es súper simple este problema. Siempre, por ejemplo, el que está acá escrito siempre aparece en PSU. Si se lanza un dado común 120 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 20 veces el número 1? Notemos que, por ejemplo, puedo definir una variable aleatoria x, que van a ser el número de veces que sale el número 1 al lanzar un dado común 120 veces. Esa es mi variable aleatoria. Entonces, ¿qué dice mi variable aleatoria? El número de veces que sale el número 1 al lanzar un dado común 120 veces. ¿Ya? Entonces yo pregunto, ¿es dicotómico el experimento lanzar un dado común y que me salga 1 y que no me salga 1? Claro. No se enreden por el 120 veces. Primero vean acá. Número de veces que sale el número 1 al lanzar un dado común. ¿Es dicotómico? Sí. ¿Me sale el número 1 o no me sale? Entonces, podría preguntarle, ¿cuál es la probabilidad de éxito? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga el número 1 al lanzar un dado común? 1 sobre 6. Tengo mi probabilidad de éxito. ¿Cuántas veces lanzó el dado? Voy a hacer n. Lo hago 120 veces. Entonces ya tengo los parámetros P y N. Entonces yo con esto puedo concluir que X sigue la distribución binomial de parámetros 1/6 y 120. Entonces ahora, teniendo esto en cuenta, responder cuál es la probabilidad de que al lanzar un número, de obtener el número 1 al lanzar, obtener 20 veces el número 1, eso es, probabilidad de que X valga 20, es decir, obtener la probabilidad de que mi variable aleatoria valga 20, que es decir, que me salga 20 veces el número 1 al lanzar 120 dados, así se denota. ¿Cómo lo calculo? Sigue una distribución binomial. Tengo una fórmula explícita
para la distribución binomial, que es esa. Entonces esto que está acá es igual a n, que es 120, sobre x, que es 20, por la probabilidad de éxito, que es un sexto, elevado a x, que es 20, por 1 menos p, que es 5 sextos, por n menos x, que es 100. Yo sé que han visto preguntas que tienen este tipo de solución. Esas son preguntas que ustedes tienen que encontrar la manera de plantearlo como una distribución binomial. ¿Qué necesitan conocer para resolver este problema? Necesitan conocer el n, la cantidad de veces que yo hago el experimento, la probabilidad de éxito del experimento y lo que me piden. Obtener exactamente 20 veces el número 1. ¿Cuántas veces quiero el éxito? ¿Ya? Bien, me falta la distribución que más entra en la PSU, que es la distribución normal. Esta tiene peculiaridades muy importantes que no coinciden con todo lo que vimos en la variable aleatoria anterior. La distribución normal es una distribución continua. Su función de probabilidad es continua. Esta es su función de probabilidad. ¿Ya? Las funciones de densidad continua se pueden graficar. Esto, por ejemplo, es la densidad de la normal. Aquí lo que es complicado es la notación. Primero, vamos a decir que Z sigue una distribución normal 0, 1. Hay que entender cómo se lee eso. Acá, por ejemplo, uno no va a deducir que algo sigue una distribución normal. Te lo van a decir en la prueba. Esto sigue una distribución normal de parámetros tanto y tanto. Vamos a partir por 0, 1. Esto que está acá indica la media de la variable aleatoria, esperanza. Y este que está acá indica la varianza de la variable aleatoria. ¿Ya? Es decir, lo que yo estoy concluyendo acá es que la esperanza de Z es 0 y que la varianza de Z es 1. Eso es lo que estoy concluyendo a partir de que me digan que algo sigue la distribución normal 0, 1. ¿Ya? Eso es lo primero. Cuando yo tengo una función de distribución de densidad continua, es continua, se dibuja, te dicen que es continua, yo la puedo graficar como está diciendo. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá una función de continua, de probabilidad continua, ¿qué es esa? La probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre un rango de valores, por ejemplo acá, este va a ser A y este va a ser B. Yo lo que voy a decir acá es que la probabilidad de que mi variable aleatoria Z, voy a escribir así, de que mi variable aleatoria Z esté entre A y B, ¿cuánto vale la probabilidad si algo sigue es continua? La probabilidad de que una variable aleatoria esté entre A y B, según el grafiquito, es siempre el área bajo la curva de la función. Es el área bajo la curva. Si algo sigue una distribución sigue una distribución continua, entonces la probabilidad que mi variable aleatoria esté entre dos puntos es el área bajo la curva. Y no se le olvide nunca. En una densidad continua es el área bajo la curva. Y además, la probabilidad de el área baja toda la curva de la función, es decir, esta área que está acá completa, es 1 siempre. Que es la probabilidad de caer en cualquier punto. Es 1. La probabilidad de todo el evento completo es 1. Es decir, si algo es una función de probabilidad, su área bajo la curva total es 1. Que no se les olvide nunca. Volviendo al caso de la normal es una función de distribución continua. Esta es su gráfica. ¿Ya? Este que está acá es el valor 0. Estos son los valores de Z, chicos. Es decir, está centrada en el 0. Es simétrica. Disculpen el dibujo, pero es simétrica. Imaginen que es idéntica hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces,
Si yo quiero el área bajo la curva, por ejemplo, yo quiero que llegue hasta acá. Yo quiero, pregunto, ¿cuál es la probabilidad que mi variable aleatoria sea más chica que, por ejemplo, 0,67? Se lo pueden preguntar en la PSU. Para calcular esa área bajo la curva, tienen que ir al inicio de su prueba, sale una tablita como esta. Y aquí les van a decir que si z vale 0,67, la probabilidad de que mi variable aleatoria sea más chico que z es 0,479. Se lo dan. ¿Ya? Si la distribución sigue una normal, 0, 1. La distribución normal es simétrica. ¿Ok? Aquí tenemos una pequeña imagen. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro acá, en un z chico, el área bajo la curva, esa, es lo mismo que el área sobre esta curva. Acá estaría el menos z. Estoy diciendo que estoy abarcando toda esta área. Como es simétrica, no importa cuál de las dos áreas mire. Entonces se tiene que es simétrica. Como es simétrica, vale este resultado. Es decir, que la probabilidad de que mi variable aleatoria z sea más chico que un z minúscula es lo mismo que la probabilidad de que mi variable aleatoria z sea más grande que menos z. ¿Ya? Esa es la primera propiedad que vamos a tener en mente. Hay que aprovecharse de la simetría. Dos, esta es importante. La probabilidad de que mi variable aleatoria valga un número, es decir, que sea igual, que me pare exactamente en un número, siempre es 0. Porque es continuo. Este argumento es un poquito complicado. La probabilidad de caer exactamente en un punto es siempre 0. ¿Ya? Es decir, a partir de eso se puede concluir la tercera, que es que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor o igual que z es lo mismo que la probabilidad de que mi variable aleatoria sea menor que z. ¿Ya? Esas tres propiedades son las más importantes, que es para jugar con la simetría de lo que es una variable aleatoria, de una distribución normal. Entonces, por ejemplo, supongamos que la probabilidad de que una variable aleatoria x oscile entre eso es igual a 3/5. ¿Ya? Si x sigue una distribución normal de parámetros 0, 1, entonces me pregunto cuánto vale la probabilidad de que x sea mayor o igual que s. Esto es típica pregunta PSU. Entonces, ¿cómo haría el esquema? Vamos a hacer la campana de Gauss. Sería la campana de Gauss. La vamos a hacer simétrica en 0. Y vamos a ubicar los valores. Entre menos s y s es el mismo número. Entonces acá está menos s y s. Entonces lo que yo quiero es la probabilidad. ¿Y qué es la probabilidad? El área bajo la curva. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es tratar de encontrar alguna forma de utilizar esta información para calcular esta probabilidad. Entonces podríamos preguntarnos cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que s. La probabilidad de que x sea mayor o igual que s, la voy a marcar con color azul, es esto que está en azul. ¿Sí o no? Pero eso lo podríamos ver, como es simétrica, como 1 menos la probabilidad de que x sea lo negativo, menor que s. Entonces yo digo que es 1 menos toda esta probabilidad. Esa es la probabilidad de la negación. La probabilidad del sí es el no, del complemento.
Ahora tengo toda esta área. Entonces, de este problema paso a tener toda esta área. Esto es x menor a s. Pero eso se puede escribir como 1 menos, como lo tenía antes. Esa probabilidad yo la puedo escribir como la probabilidad de que x sea más chico que menos s. ¿Qué es eso? Y que está entre medio. La probabilidad de que menos s menor que x menor que s. Todo esto por seguir una ley normal. Esto es 1 menos esta probabilidad. Pero esta probabilidad, que es esto que está acá, es lo mismo que esto que está acá. Entonces lo podría escribir como la probabilidad de que x sea mayor o igual que s. Y esta la tengo. Vale 3/5. Siguiendo las cuentas, esto quería 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 más 3/5. Menos 3/5. Y esto es igual a 2/5 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5. Entonces tengo que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 es igual a esto que está acá. Por lo tanto, esto me implica que la probabilidad de que x sea mayor o igual que s es igual a 2/5 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que s. Despejando, junto acá me quedaría 2 veces, me quedaría que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5 es igual a 2 veces la probabilidad de esto es igual a 2/5, paso dividiendo, me queda 1/5. ¿Ya? Entonces lo único que hay que jugar es con la simetría. Al final es un problema de geometría. Recordando estas propiedades, que es básicamente ver la simetría de la distribución, uno puede calcular todo. ¿Ya? Esa es la clave. Por último, tenemos dos tipos de distribución normal. La distribución normal tipificada y la distribución normal no tipificada. La distribución normal tipificada es la que conocemos normal 0,1. Y la no tipificada es la normal mu sigma cuadrado. Ya, esto es más raro. Ya no son 0,1, es normal mu sigma cuadrado. ¿Qué significa esto? Nosotros conocíamos las distribuciones. Ahí están las dos. La tipificada está centrada en 0 y su varianza es 1. ¿Y qué gracia tiene eso? Significa que entre estos tres numeritos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se acumula casi el 99% de toda la información. El área bajo esta curva es casi el 98%. Cuando una distribución es no tipificada, significa que el 0 puede estar, por ejemplo, acá. Acá está la media, en otro valor que no conozco, que va a ser mu. Y el sigma puede ser distinto, no necesariamente puede ser 1. Acá acumulo 2 sigma y en 3 sigma cuadrado. Es decir, que hasta 3 veces sigma cuadrado tengo el 99% de la información. Es complicado de entender, ¿ya? Pero piénsenlo así. La tipificada está centrada en 0 y la otra está centrada en mu. Todas las tablas que conocemos están para una normal 0,1. Si una distribución no sigue una normal 0,1 y sigue una distribución mu sigma cuadrado, hay que convertirla en un 0,1. Y eso se le llama tipificación. Entonces, supongamos que x sigue una distribución normal de parámetro mu sigma cuadrado. Entonces, esto es bonito, si yo defino una variable aleatoria z igual a la variable aleatoria original menos mu sobre la raíz de sigma cuadrado, esto sigue una distribución normal 0,1, garantizado. Es decir, que yo haciendo este cambio puedo calcular la probabilidad de una normal, una que no es normal 0,1, la puedo convertir en una normal 0,1 y calcular probabilidades. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una normal de parámetros 1 y 2. ¿Qué x sigue esa distribución? Calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 0,7.
Ya no ha sido una normal 0,1. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Notemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que 0,7. Digo, ya, no puedo calcular ese problema. Por lo tanto, sí puedo hacerlo. Claro que puedo hacerlo. Tengo todo. Eso es importante. Darse cuenta que uno tiene las cosas. Para tipificar, tengo que restar la media. ¿Ya? Entonces, como esto es una desigualdad, yo puedo restar a ambos lados y no va a cambiar la desigualdad. Entonces, esto es lo mismo que x menos mu, que lo tengo, es 1, menor o igual que 0,7 menos mu. Y puedo dividir ambos lados. La raíz de sigma cuadrado dividido por la raíz de 2. Y esto es igual a la probabilidad de una variable aleatoria z menor o igual que menos 0,3 sobre raíz de 2. Y esto está en una tabla. Porque z sigue la distribución normal 0,1. Y se puede calcular. Con una tabla que es la que está al final de la PSU. Que z sea menor o igual que eso. ¿Ya? Entonces, importante la tipificación. Esto es la fórmula de tipificar. La variable aleatoria menos la media dividido en la raíz de la varianza. ¿Ya? Mucho éxito a todos. Esto es el resumen completo de todo lo que es variables aleatorias y funciones de continuidad, de distribución y probabilidad. Mucho éxito en su PSU, jóvenes.